Ya. Buenos días, Claudia. Buenos días, Freddy. Hoy en este video tipo sinopsis se hablará sobre teorías políticas en la sección A. Y un naturalismo, realismo político, contractualismo y utilitarismo. Y en la sección final B pues haremos referencia a algunos temas políticos, algunas obras políticas. Sí, este video hace parte de la unidad curricular de Sociopolítica y Educación como materia o asignatura del doctorado en Educación, el posgrado ofrecido por la Universidad Pedagógica Experimental UPEL Libertador UPEL de la República Bolivariana de Venezuela. Y el objetivo es brindar una microvisión de seguro incompleta y motivar la lectura de temas referentes a lo social, a lo político, lo educativo y hasta lo económico. El facilitador, el doctor Javier Tarazona Sánchez, mi compañera es Claudia. Y mi compañero es Freddy. Iniciamos con el naturalismo del latín ius, derecho, naturalis, naturaleza, ismo, que es doctrina. El naturalismo es la existencia, una doctrina filosófica cuya teoría es parte de la existencia de una serie de derechos que son propios, intrínsecos de la naturaleza humana, sin distinción alguna. En ese sentido es inalienable, es decir, es superior y anterior a la creación del Estado, y lo que se busca es un bienestar común, y también podemos ver que es de carácter universal. Bien, algunos representantes de esta filosofía. Sí, claro, tenemos a Aristóteles, a Platón, a Santo Tomás de Aquino en la Edad Media, y en la Edad Moderna Hugo Grocio. Y en concreto, ¿se puede concluir? Pues hay derechos que son intrínsecos a la persona, las cuales se vieron plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, también inspirada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, asociados a la Revolución Francesa en 1789. Y en esta parte formativa, nuestros estudiantes, como seres humanos, ellos poseen unos derechos naturales, y dentro de ese marco del deber ser es transcurrir en la práctica pedagógica que nosotros hacemos a diario. Bien, entramos ahora a lo que llama el realismo político, que hay una frase que dice: el poder político es algo autónomo de cualquier consideración ética. Y esta frase nos hace evocar a Nicolás Maquiavelo, pero Maquiavelo es un poco conocido, entonces vamos a hablar un poco mejor de Carl Smith. Y Carl Smith plantea dos cosas esenciales. Primero, definir lo político con la categoría amigo y enemigo. Él dice que hay que crear identificar los enemigos, cuáles son los amigos, buscar un enemigo externo para que el país no esté en conflicto interno. Si no hay ese conflicto, pues se puede crear estos problemas. Bien, la segunda consideración es que Carl Smith considera la muerte y la política como cosas inevitables, ¿sí? Y que son inseparables. Entonces, esa sería más o menos la idea. Y ahí se establece una relación directa con nuestro vivir cotidiano. Pues sí, recordamos el caso de las Malvinas, en el cual hubo un mal manejo económico en ese país y la persona pues buscó un enemigo externo y ahí se empezó la guerra. También este año, recientemente en Chile, hubo manifestaciones y el gobernante, el jefe de Estado de ese entonces, dijo que había un enemigo externo, político, muy poderoso. Y afortunadamente pues no se le creyó, no estuvo en cuenta. Sí, pues ahora se presenta el contractualismo, ¿no? El poder político, que es el resultado de un acuerdo entre los ciudadanos. Para Thomas Hobbes, el gobierno Estado es indispensable para la correcta función de nuestra sociedad, y del contrato social, que consiste en la contratación o delegación de las responsabilidades y el orden del rey, la monarquía u otras personas, en ese caso sería el parlamento. Hobbes, todos los hombres son libres e iguales en facultades físicas y psicológicas, y la condición humana como ser egoísta, hedonista, el placer racional. Cada hombre es ávido de los bienes materiales,
que desea cada vez más y más, quiere tener más, quiere poseer más. Entonces pueden surgir en guerras o en anarquías, de todos contra todos, como queriendo sobresalir. Se establece la necesidad también de acuerdos donde se entregan los derechos o el poder en modo absoluto o definitivo a un tercero o al mismo Estado. Y es un Estado omnipotente y soberano, fuente única del derecho, como la moral, como la misma religión. Y en la parte práctica de nuestra vida real se cumple todo esto, o lo antes expuesto, en ser el hombre como un hombre lobo para el mismo hombre. Ejemplo, se presenta una fuerte confrontación entre la avidez de los recursos y la intervención preventiva de cómo vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Y el Estado debe dirimir esta querella o esta confrontación que hay. Bien, nuestra última teoría sería la del utilitarismo, y la cual, como su nombre indica, que lo bueno es lo que sea útil, agregando lo que beneficie a la mayoría. Esta teoría, uno de sus representantes fue David Hume. Entonces Hume prácticamente dice, primero, él no está de acuerdo con el iunaturalismo ni con el contrato social, ¿sí? Aunque él sabe que los hombres viven en sociedad, él se lo acepta, pero él dice que el contrato social en ningún país del mundo, él no ha visto ese contrato social en ninguna parte, entonces dice que eso es irreal. Y segundo, Hume dice que al comienzo, antes de formarse un Estado que existe, la violencia, la utilidad y la costumbre, ¿sí? Y no un pacto social. Entonces, para llegar a, como usted decía, a reunir todos esos intereses convergentes, se busca es la utilidad. Si no hay utilidad, si no hay beneficios, los ciudadanos simplemente no van a parar atención a ese sistema que ellos tengan. Entonces, en ese sentido hay unas actividades que son de interés público, previamente ahí está, o digamos de beneficio público, que son las que deben subvencionarse. Hay unas utilidades o beneficios que son a largo plazo, y esas actividades deben ser potenciadas. Y por último, también hay unas actividades particulares, que es lo que se debe cuidar, ser controladas. ¿Y qué podemos concluir como praxis en nuestra realidad? Pues algo muy bueno es que el Estado debe ser garante de todos, ¿sí? Que se manejen los recursos adecuadamente, o sea, cumple una función fiscalizadora. Entonces, ¿qué sucede cuando el Estado no cumple este papel? Pues uno hay veces ve las marchas de protesta en este sentido. Y sí, también en la parte educativa, pues cuando nosotros tomemos una decisión, también podemos tener en cuenta que esa decisión beneficia a la mayoría de nuestros estudiantes. Sí, expuesta brevemente de estas 4 teorías, autores tenemos como Arnoleto Eduardo y su curso de teoría política. Clasificaría las teorías naturalistas como la de Aristóteles como normativas, las teorías realistas de Maquiavelo como empírico-analíticas, y su crítica al naturalismo, que podría ser parte de una teoría crítico-dialéctica, como las de Marx, Engels, Husserl y otros que también sobresalen. Bien, esta ha terminado nuestra sección A. Entonces entremos ahora a nuestra sección B, en la cual vamos a hacer algunos comentarios de algunas obras políticas. Sí, se ha hablado de teorías políticas, pero no se definió qué es política. No es como un contrasentido. Pues sí, ¿qué es política? Realmente la obra de Arendt, donde ella nos dice que la acción, si se acompaña a la palabra, es algo político. Claro, que una acción adecuada a las palabras, ¿sí? Entonces, lo político, dice Arendt, nos hace iguales mediante las leyes, pero ese ser iguales no quiere decir que todos somos homogéneos, que todo sea uniforme. La diferencia es simplemente hay individualidad, ¿sí? Se presentan algunos sistemas que son represivos y quieren, en base a eso, justificar una acción política, pero basándonos en Arendt, ella expresa claramente que lo político no elimina al individuo, sino que al contrario, en la acción y en la palabra el individuo se identifica y se individualiza. Entonces esto dirían como estados de totalitarismo o de dictadura encubierta. Sí, o sea, en la política como arte de gobernar no autoriza eliminar al individuo,
porque según Luis Althusser, ideología y aparatos ideológicos del Estado son clases dominantes, que mediante instituciones o aparatos como la justicia, la misma escuela, la iglesia, la prensa, en las fábricas y sus modos de administración, y dentro de esta la repetición de las diferentes prácticas y ejecución de rituales, desean mantener como una dominación, explotación de un grupo social a fin de mantener vigente ese poder, o se aplican las ideologías de una clase dominante con otra, el conflicto con diferentes clases sociales. Entonces, en parte esto es como lógico, quien detenta el poder no va a querer perderlo, y en nuestra praxis docente, de modo consciente o no, ejercemos un nivel de poder que no desearíamos perder, pero no es para adoctrinar a nuestros estudiantes, ahí no se maneja esto, sino es para guiarlos, para orientarlos y para darles libertad, que ellos conozcan la realidad. Muy bien, excelente. Y alguien puede decir, no, el poder está en el Estado, pero poder y Estado se asocian. Entonces aquí se trae a colación a Sartori y Giovanni en su obra La democracia. Y hay tres etapas que él nombra: la etapa liberal aproximadamente en 1810, la etapa liberal democrática y la última etapa que es la democrática liberal. En esta última se hace hincapié que el poder que tiene el Estado es un poder delegado, no es un poder entregado definitivamente, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Parece que los políticos quieren invertir totalmente esta situación de que el poder es para ellos eternamente, y ahí es donde viene la corrupción a gran escala. Sí, esto se mencionó lo de política, individuo, todo lo de clases dominantes, poder, Estado, democrático liberal. Ahora haríamos hincapié en la palabra poder, y entonces ahí es donde evoco a Michel Foucault, porque expresa que hay un poder que no se manifiesta directamente, sino de modo encubierto o en el orden del discurso, donde habla de individuos, asociaciones de la misma ciencia, la religión, la política, donde se manejan discursos que se defienden y establecen verdades sagradas. Un orden del discurso que no cede a cualquiera, y aún esto debe responder a ciertas expectativas que no deben defraudar un orden que ya está establecido. En este punto notorio vemos como ciertos sectores de la sociedad que manifiestan un discurso de muchas veces de no aceptarse. Entonces se puede tornar un poco violento, porque los medios de comunicación o los medios comunicativos tienen un poder a veces de distorsión de la realidad que se está viviendo, amén de los actores que acceden a ellos, como el ejército, policía, los funcionarios estatales, personajes de la farándula, donde ellos a veces camuflan un sistema cerrado de opresión y señalamiento al individuo, constriñéndolo, que puede sufrir un sicariato moral o incluso físico. Sí, y ya que estamos hablando de Foucault, él también habla del panoptismo. Entonces él dice que, por ejemplo, que hay unos sistemas, por ejemplo en las cárceles, ¿sí?, donde son sistemas que no les perciben como poder, pero realmente lo son, ¿sí? Entonces está en la cárcel, donde se determina quién es la honestidad, quién es honesto, quién es malo. Los hospitales, donde se declara quién es cuerdo, claro, los hospitales es los manicomios. La escuela, donde califica al estudiante que es normal, y hasta la casa también, porque en la casa se evidencia lo que es correcto, ¿sí?, los valores familiares. Entonces, si aceptamos el panóptico de Foucault que estamos hablando, resulta que hay una vigilancia interna en estas instituciones. Entonces, pero agrego que también hay un panóptico externo sobre las instituciones que acabamos de nombrar. También se ejerce una vigilancia externa. ¿En qué sentido? Por medio de la burocracia, los papeles que hay que llenar a fin de rendir informes estadísticos y de tipo diferente. Entonces, esos informes deben dar un índice de normalidad para que todo esté marchando, y en esa forma se sigue manteniendo el dominio. Sí, cabe señalar que en cierta medida todos tenemos un poder o algo de ello, o poder en ciertos contextos, pero en el caso de nosotros los docentes el poder es formativo.
hay el poder formativo, no es para mantener un estatus de poder sobre lo económico o privilegios de clase. El término autoridad también se usa a menudo para designar el poder cuando es percibido como legítimo. Los docentes tenemos la autoridad, puede ser mal concebida, pero es autoridad. Sugiero que el poder se debe considerar más como un poder superior que se ejerce sobre un conjunto total ante una sociedad, pero un poder, como les estaba indicando, de no estigmatizar, sino es para guiar, para orientar. Los docentes no utilizamos ese poder para manipular o cambiar las bases del pensamiento de los estudiantes. Antes de agotar el tiempo del video, también cabe mencionar a Jürgen Habermas y una breve referencia lo que es la ciencia y técnica como ideología. Habermas reseña a Marcuse para indicar el peculiar fenómeno de las sociedades capitalistas, industriales, avanzadas, que el dominio tiende a perder su carácter explotador y opresor, o sea, no son necesarias. Las mutaciones emancipadoras en el marco institucional que representa a parte de la sociedad. Sí, o sea, esa parte ahí, es que hay una parte que siempre la tecnología, se quiera no, durante todo el tiempo la historia siempre ha sido más rápido que los cambios que, digamos así, sociales. Los cambios o los beneficios sociales se generan poco a poco, pero la tecnología es de tiempo más rápido. Bien, siguiendo la idea de Habermas, él concluye que la ciencia y la técnica son la nueva ideología. Sí, ¿en qué sentido? Ya no hay explotación de clase social, sino ahora son zonas de subprivilegio que él llama. Y él nombra algo curioso, que es que no hay interacción por medio del lenguaje. ¿Por qué? Porque es que la acción pública se encuentra antipolítica, no antipolítica, pero está apolítica. Y está disecada, ¿por qué? Por los medios masivos de comunicación. Entonces, en esa alternativa él dice, no, de pronto lo único que pueden salvar la situación son los estudiantes. Entonces, como él mismo señala, con el cuento de darnos más comodidad, nosotros a veces los ciudadanos proponemos, sí, queremos más celulares de alta gama. Y entonces ellos responden, claro, vamos a hacer de alta gama, y entonces viene la explotación indiscriminada de los recursos. Aparte de eso, para producir más, no solamente más recursos, sino que se automatiza y se robotiza. Entonces, con esto no hay puestos de trabajo, ¿sí? Pero ahí no hay ninguna explotación de clases. Pienso que en lo político, económico, en lo social y por lo tanto en lo educativo, como elementos atómicos, que ellos iban estrechamente ligados con una fuerza de atracción, puede ser a la electrostática. Correcto. Y eso concuerda con lo que sugiere Jan Franco en la condición de posmodernidad, informe sobre el saber. Correcto. De un modelo de una sociedad que forma un complemento funcional como planeta, de Parsons. Sí, Al menos se puede notar en lo de la posguerra, pero en lo social, como por un efecto cuántico, desaparece de un momento a otro todo lo que tiene que ver con lo educativo. Desaparece no por el modelo opuesto de Parsons, donde la sociedad está dividida en dos, eso no, sino según sostiene la corriente marxista, todas las escuelas que componen, por diferentes que sean entre sí, admiten el principio de la lucha de clases. La dialéctica, la dualidad que produce la unidad social. Precisamente ya hay vemos muchísimas luchas de clases sociales, y entonces queda lo político y lo social. Sí, haciendo un resumen muy rápido, Parsons dice, no, la sociedad es homogénea, es compacta. Pero las teorías marxistas dicen, no, aquí lo que hay es una lucha de clases. Pero ya con la tecnología de antes, ya no hay lucha de clases. O sea, esos argumentos ya no tienen razón de ser, ¿sí? Entonces, por eso es que al final, pues, uno puede decir, bueno, el estilo de Parsons va a subsistir. ¿Pero en qué forma? Yo lo planteo como un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico tiene dos extremos. Entonces, en un extremo va a estar la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y en el otro extremo, bien retirado, está lo social, lo educativo, ¿sí? Como zona de sus privilegios. Entonces, ¿qué queda por ahí como en el aire? Lo político, ¿sí? Lo político, entonces,
viendo en qué parte es conveniente aterrizar, si en la parte económica o irse con la parte educativa, o dónde le permiten aterrizar. Sí, por ahora entonces esto terminamos acá la exposición, entonces muy buen día, compañero Freddy. Sí, esperamos que estos temas de sociopolítica y educación pues nos ayuden a ver mejor la realidad para proponer mejores estrategias. Buen día, claro. Gracias.